Tu Señor, sabes bien lo que yo tengo guardado en mi interior, todo aquello que me aturde, porque no puedo olvidar esas cosas que no dejan caminar. Tu Señor hasta hoy me has seguido en cada paso de mi vida y me has dado grandes cosas que no puedo olvidar, los momentos que en mi vida quedarán. Por eso ven, Señor Jesús, que te quiero hoy decir que mis ojos se han abierto y que sin ti no puedo más seguir. Ven, Señor Jesús, que ahora tengo el corazón en un grito que te pide tu amor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo llamó Jesús a los 12, los envió de dos en dos y les dio poder sobre los espíritus inmundos. Les mandó que no llevaran nada para el camino, ni mochila, ni dinero en el cinto, sino únicamente un bastón, sandalias y una sola túnica. Y les dijo: cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que se vayan de ese lugar. Si en alguna parte no los reciben ni los echan, al abandonar ese lugar, sacúdanse el polvo de los pies como una advertencia para ellos. Los discípulos se fueron a predicar el arrepentimiento, expulsaban a los demonios, ungían con aceite a los enfermos y los curaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Buenos días, el diácono Manuel aquí haciendo esta reflexión de la lectura del domingo 11 de julio. Mirábamos en el Evangelio a Jesús que está ahora sí que tomando cartas en el asunto y proclamándose abiertamente ya contra la clase sacerdotal, la clase privilegiada, los líderes religiosos de ese entonces. Ah, para poder entender un poquito en el contexto en que estamos hablando, para entenderlo en nuestra actualidad, podemos ponerlo como ese ejemplo de que una vez leí en una historia, hace ya algo de tiempo, de una fábrica donde había el grupo de personas al frente de la fábrica, los supervisores, los managers, todos los que se encargaban de contratar personal, de hacer que funcionaran los que estaban en las oficinas, ¿no? Se habían convertido en un grupo muy unido, pero muy cruel. Explotaban a los trabajadores, les pagaban menos, los hacían trabajar más, no les pagaban lo justo, y los dueños, dándose cuenta de esto, habían mandado ya a varios managers ahí que hicieran el trabajo, pero tan pronto llegaban y este grupo se daba cuenta que este manager o este supervisor venía a poner orden, se confabulaban todos para hacerlo quedar mal, para que él se desanimara, y la mayoría de personas que mandaban los dueños pues salían en poco tiempo sin haber logrado el cometido a lo que iban de llegar a controlar esa fábrica, ¿no? Y dar lo justo a los trabajadores, y que, lógico, también no tuviera más rendimiento y más producción. Eh, Viendo ya esta situación tan difícil, los dueños pensaron
que lo más probable y lo más lógico era enviar pues a alguien de la familia. Escogieron a uno de sus hijos para que fuera a ocupar ese lugar y mirara cómo podía solucionar esa situación. Al hijo que le tocó y mirando los antecedentes, decidió llegar de incógnito sin que nadie supiera quién era él y entró, aplicó a la fábrica como un trabajador normal. Y de esa manera llegó a la fábrica y empezó a codearse con aquellos trabajadores que se quejaban de los malos tratos, de la mala paga, del exceso de trabajo, eh, y él lo iba viviendo también, ¿no? Siendo pues también blanco de esos ataques y de esas discriminaciones y explotaciones de los que estaban al frente de esa fábrica. Ah, Finalmente, él empezó a mirar de entre todos los trabajadores quienes eran más aptos para cuando él ya se declarara abiertamente contra este grupo y los despidieran, ya tener un equipo con que él trabajara. Y de esa manera fue como él se fue familiarizándose, conociendo a todas las personas que estaban dispuestas a trabajar con él. Claro, él todavía no se descubría ni les decía quiénes eran. Llegó el día en que ya habló con sus papás, dijo, tengo ya todo preparado, tengo un equipo que me puede ayudar, que me puede apoyar, es el momento de despedir a estas personas. A lo que nunca imaginaron estas personas, este grupito de personas que estaban al frente, que iba a suceder eso. Llega el día en que viene los dueños de la fábrica y llegan con su hijo. Cuando ellos miran a este trabajador al lado de de los dueños de la fábrica, eh, lo miran como diciendo, ¿tú qué estás haciendo aquí? Vete a trabajar, ¿no? Pero cuando se van dando cuenta de la situación, fue cuando ya les dijeron están despedidos, no los necesitamos, que les vaya bien. Entonces el hijo empieza a hacerse cargo, se pone al frente de la fábrica, pero ya tenía un grupo que él había escogido de los trabajadores, que los nombró inmediatamente, pues ya sus brazos derechos, ¿verdad? Y las posiciones que se necesitaban en las diferentes áreas de la fábrica. Y creo que eso es lo que estamos viendo el día de hoy con esta lectura del Evangelio y lo hemos venido mirando, ¿no? Desde la vez en lecturas anteriores, donde Jesús se ha rodeado de 12 discípulos, discípulos que ha ido entrenando, si queremos decirlo de esa manera, adiestrando, enseñando para que hagan ese grupo como base del trabajo que Él viene a hacer, un trabajo de liberación, de salvación, liberarnos de qué, pues de las garras del enemigo, pero también declarar a esos líderes religiosos, a esos escribas y fariseos que se habían puesto al frente del pueblo de Israel y que los oprimían, los explotaban, los tenían ahora sí que amedrentados con un montón de leyes que tenían que cumplir. Y viene Jesús a demostrarles a ese grupo y a sacarlos de la misión que es el plan de salvación, ¿verdad? Eh, el día de hoy, bueno, el domingo pasado hablábamos de escuchar, saber escuchar. Decía Dios al profeta, o el profeta decía, Dios, el Espíritu entró sobre mí y Dios me mandó a predicar a ese pueblo rebelde, el pueblo de Israel que se ha llenado de soberbia, de maldad, y ya esa generación de sus hijos también que siguen los mismos pasos de su papá. Y le decía a Dios, aunque ellos no te escuchen por su corazón duro, deberán saber que hay un profeta en medio de ellos, aunque no te escuchen. El domingo pasado también mirábamos a Jesús
en medio de la sinagoga enseñando, y la gente se preguntaba de dónde le viene tanta sabiduría, si es el hijo de José, su mamá es María, él es carpintero, etcétera. Y nuevamente ese pueblo que conocía a Jesús, pero que no lo escucha, sino se pone más bien a criticarlo, a pensar otras cosas y no a oír el mensaje que Jesús les está dando. El domingo pasado hablábamos de escuchar, saber escuchar. El día de hoy, Dios manda a hablar. Primero debemos saber escuchar y después debemos de hablar, llevar el mensaje. El día de hoy Dios nos está enseñando cómo, desde la primera lectura, el domingo 11 de julio, hablaba al profeta Amós y le decía, eh, aquí estoy buscando la lectura, dice, en aquel tiempo Amasías, sacerdote de Betel, le dijo al profeta Amós, vete de aquí, visionario, y huye al país de Judá, gánate allá el pan, profetizando, pero no vuelvas a profetizar en Betel, porque es santuario del rey y templo del reino. Respondió Amós, yo no soy profeta, ni hijo de profeta, sino pastor y cultivador de higos. El Señor me sacó de junto al rebaño y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Una clase sacerdotal, una clase de poder en este personaje que se está siendo representada, ¿verdad? Dice Amasías, sacerdote de Betel. Clase pudiente, clase privilegiada, clase con poder, y se atreve a reprender a Amós, que va y le lleva el mensaje de ese pueblo que se está rebelando en contra de Dios, que no está siguiendo sus mandatos, y va y le dice, vete de aquí, porque este es mi terreno, este es mi territorio, ve a profetizar a otro lado, vete profeta, dice. Amós le dice, yo no soy profeta, soy una gente humilde, soy cuidador de ganados, cultivador de higos. Y Dios me sacó de ahí para venir a traer este mensaje. Gente pobre, gente humilde. Y en el Evangelio también estamos viendo Jesús mandando a esos 12 apóstoles, gente humilde, gente sin preparación, la mayoría de ellos pescadores. Y los ha estado instruyendo y los manda nuevamente con un mensaje también. Vayan, vayan a las ovejas perdidas, a las ovejas descarriadas, vayan a los pueblos a anunciar el Evangelio. Vayan y quédense en una casa, estén allí. Y dice, curen a los enfermos, expulsen demonios. En otra parte, en otro evangelio diría, y anuncien el reino de Dios, que el reino de Dios está cerca. No lleven dinero, no lleven, dice, les mando que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni mochila, ni dinero en el cinto, sino únicamente bastón, sandalias y su túnica, porque es lo único que nosotros o que la gente que iba en camino necesitaba, sus sandalias, su bastón y su túnica para cubrirse de las inclemencias del tiempo. Jesús mandando a personas que podríamos decir ignorantes, pobres, rezagadas, alejadas de ese círculo de poder, de liderazgo, como eran los sacerdotes, como eran los escribas, como eran los fariseos. Jesús se ha rodeado de un grupo
de personas humildes, pero que tienen su corazón abierto, sus oídos abiertos a escuchar el mensaje. Y ahora lo manda y dice, llévenlo, háblenlo. Y ese mensaje el día de hoy es el que Jesús nos está diciendo a cada uno de nosotros. Por medio del bautismo fuimos incorporados al cuerpo de Jesús, a la iglesia. Y ese mismo bautismo nos hace sacerdotes, profetas y reyes. Y como profeta debemos salir a anunciar la palabra de Dios, el Evangelio, no mi palabra, no lo que yo pienso, el Evangelio, la enseñanza de Jesús. Y estoy llamado a llevarla a todas las personas, empezando por mi casa, por mi familia, por mi trabajo. Estamos llamados el día de hoy. Ese es el llamado que nos hace Jesús. Y nos dice, los he elegido a ustedes para que lleven mi palabra. Nosotros quizá pudiéramos decir, pero ¿quiénes somos nosotros? No somos dignos, no tenemos preparación, no tenemos educación. Pues el día de hoy Jesús nos invita a que, como el domingo pasado nos decía, primero aprende a escuchar. Escucha, envuélvete, empápate de la palabra de Dios. Aprende todo el mensaje de Jesús y después transmítelo a los demás. Transmítelo, háblalo. Estamos en un tiempo de crisis, en un tiempo difícil dentro no solamente de la iglesia, dentro del mundo entero, donde necesitamos personas que sean capaces de hablar y de llevar el Evangelio a los demás, de saber que tenemos que hacer cambios en nuestras vidas, de expulsar demonios, como dice la Escritura el día de hoy, y curar a los enfermos. Afuera o dentro de nuestro mismo medio, hay muchas personas que necesitan que se les expulsen demonios, demonios de drogadicción, demonios de alcoholismo, demonios de depresión, demonios de ansiedad, de enfermedad, demonios de resentimiento, de odio, de críticas. Quizá Jesús el día de hoy nos está diciendo a cada uno de nosotros, ve a esas casas, a esos amigos, a esas familias que necesitan escuchar un mensaje de consuelo, de paz. Que no somos dignos. Si fuera por dignidad, nadie podríamos estar compartiendo el mensaje. Pero Dios nos ha puesto para que llevemos ese mensaje. Él lo dirá, te puse como luz en medio de la oscuridad. No hagamos oídos sordos el día de hoy a este mensaje. Y pidámosle a Dios, oremos a Jesús, para que nos conceda el saber escuchar su mensaje claramente y después quitarnos ese miedo de hablar, de llevarlo a los demás, de sanar heridas en los corazones afligidos, enfermos, expulsar demonios, empezando por los propios, empezando a sanarnos para poder sanar a los demás. Que el día de hoy pues sea un día de reflexión, un día de oración, un día de decisión de querer seguir a ese Jesús que nos llama, que nos manda a hablar, a evangelizar, a curar, a sanar. Que Dios pues los bendiga y que los mantenga siempre en paz y en armonía y llenos de amor en su hogar, en su persona y en su ambiente. Que así sea.